Buenos días, queridos amigos, suscriptores, público en general. Hoy es jueves 26 de enero del año 2023. Bienvenidos una vez más aquí a este su canal, Siguiendo al Maestro. Y para esta ocasión tenemos a otro invitado de lujo. Él es Padma, quien, quien nos hablará de temas muy interesantes. Y si me permites, Padma, pues hacer un pequeño recuento de quién eres, pues para que mucha gente, yo sé que mucha gente te conoce, algunos otros posiblemente de nuestros suscriptores no tiene bien claro quién eres, pero bueno, eh, él es Padma, es estudiante y practicante de filosofía oriental desde hace más de 30 años. Vivió en la India. Es investigador de las cosmovisiones en culturas antiguas y un apasionado de la astronomía. Vive en Curicó, en Chile. Y pues la verdad, bueno, yo he escuchado o visto también muchos videos de él con información muy interesante que nos va a ayudar a todos en este despertar, no solamente de conciencia, sino más que nada romper todas esas ataduras, esa esclavitud ah, en la cual nos han sometido o nos quieren tener sometidos todavía. Entonces, Palma, pues te cedo la palabra. Muchas gracias también por aceptar la invitación. Julio César, es un honor estar aquí en tu canal, siguiendo al maestro y pues gracias a todas las personas que en este momento nos están escuchando allí desde los diferentes lugares del mundo. Yo sé que tú estás ahí en México, un lugar que albergó una cultura ancestral maravillosa. Para mí al menos, estas culturas son las que nos van a ayudar a encontrar la verdad, porque tú sabes que se nos fue impuesto una serie de credos a conveniencia de muchos para doblegar nuestras mentes. No quiero decir con eso que mensajes como el de Jesús o el de Buda o eso sean incorrectos, no, pero sí vale la pena rescatar todos estos saberes ancestrales. Para nadie es secreto que allí las pirámides que hay en México, ¿no? Nos muestran también ubicaciones astronómicas, tenían un uso de la matemática increíble. El solo hecho de construir las pirámides ya tenían que tener conocimiento de ingeniería. Entonces, nos hace creer estos pueblos colonialistas que han impuesto su historia, su redacción de la historia, nos hacen ver de que eran pueblos ignorantes, porque tal vez utilizaban otro lenguaje, que a todo esto era un lenguaje que no era violento. La mayoría de los nativos, o sea, hablamos del idioma original, porque después de ahí surgieron otras lenguas, pero en los lenguajes nativos originales no existían las palabras negativas, no existían las palabras humillativas o groseras como hoy en día ocurre. O sea, eran civilizaciones muy avanzadas, demasiado avanzadas, y que nosotros hoy en día, con nuestra mente rígida, no podemos entender estas culturas. Yo he hecho un estudio acerca de justamente la cultura maya, la cultura azteca, y su relación, por ejemplo, con culturas como la inca, o ahí en Perú, o culturas como la védica en la India. Y me llamó mucho la atención que todas estas culturas se parecen en muchos puntos de vista. Entonces, eh, es increíble. Para mí y ellos también describían la verdad, también tenían su concepto de su conexión con la divinidad y con la verdad. Entonces, eso no es menor. Y eso, Julio César, digamos, como para las personas que recién de pronto uno no lo conocen, qué es lo que hago, qué es lo que... Bueno, justamente trato eso, de ver la conexión
entre estas culturas ancestrales y que eso nos lleva a conocer la verdad. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y sí nos has dado unos datos muy importantes apenas en este preámbulo, pues, ¿verdad? Pues, nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y, Pasma, entrando, digamos, ya en materia, bueno, yo he escuchado y en tus videos, ¿no? ¿Qué es o de qué se trata esto de la cosmovisión védica? Si nos puedes, pues, introducir un poco a esta cosmovisión, por favor. Ya. Bueno, como veníamos hablando aquí en esta introducción que estaba tratando de dar, eh, una de las culturas ancestrales que digamos que sigue una línea de tiempo donde se le puede hacer un seguimiento a esta cultura, porque otras culturas a nivel mundial que tenían un gran conocimiento fueron mutiladas. La Iglesia Católica, ¿por qué no decirlo? Ocultó muchos de estos conocimientos, destruyó en muchos casos mucho del conocimiento de estas culturas ancestrales. Pero hubo ciertas naciones, ciertas civilizaciones que protegieron ese conocimiento. Justamente ellos sabían que en el futuro iban a ser invadidos por muchos países invasores. Entonces ellos tomaron esa precaución y dejaron textos. En este caso, lo que tú me preguntas, los textos védicos. Entonces, la, la cultura védica, la cosmovisión védica, ¿de qué trata? Es esta cultura antigua que era la cultura aria también, el concepto ario, que muchas veces la gente relaciona ario con un término que utilizaba Adolfo Hitler, pero Adolfo Hitler tenía asesores esotéricos que le decían que justamente la cultura hindú albergaba un conocimiento increíble y en la India ario se le dice a la persona que está llena de conocimiento, es la persona que ha despertado la conciencia. Ario no se refiere a como se ha mal utilizado esa palabra, a un concepto racial, ¿no? A una raza blanca, no, superior, no se refiere a eso. El término original es un término sánscrito y se refiere al despertar de la conciencia. Entonces, esta cultura védica, de hecho la palabra Veda significa conocimiento. Entonces, en el término el idioma que se hablaba en esos tiempos era el sánscrito, el idioma sánscrito. De ahí derivan muchos dialectos que hoy en día existen en India, como el hindi, el bengalí, y muchas otras lenguas que se hablan hoy en día en India, pero tiene su raíz en el sánscrito. Y a todo esto el sánscrito también tiene mucha relación incluso influyó mucho en el latín, en el griego, todas estas culturas sabían que existía esta cultura ancestral y hay muchas palabras en nuestro diario vivir, por ejemplo, uno dice aquí alma, en sánscrito es atma, y así muchas palabras que utilizamos a diario vienen del sánscrito. Sí, Entonces era una nación bien importante. exacto, Ujú. exacto. Sí, todo eso que dices, sí tiene, eh, es cierto todo eso que has comentado. Y sí, desde la formación que nos han dado, ¿no? En el lenguaje, cualquier persona en la actualidad, mejor dicho, si escuchan esa palabra ario, pues le llega a la mente Hitler, ¿verdad? Y la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Pero Exacto. eso que nos has dicho, pues nos da un giro, pues, de 180 grados, ¿no? Hablar de ario ya en otro concepto, pues eso sí, sí cambia bastante. Ahora, Juanma, siguiendo con esto de la cosmovisión védica, ¿qué conceptos generales deberíamos nosotros tener en claro, pues para en un momento dado poder entender un poco más toda esta cosmovisión? Bueno, la cosmovisión, cosmos viene de belleza, es una palabra
que tiene su origen en la belleza, porque la visión de la belleza y qué es más bello que el universo, observar las estrellas. Entonces, esta cosmovisión es bien interesante porque es una cosmovisión geocéntrica. La mayoría de las culturas ancestrales, y no por ignorancia, como vuelvo a recalcar, tenían el concepto de que la Tierra estaba en el centro y es el Sol y los demás planetas los que giran alrededor de la Tierra. Eso es el concepto geocéntrico, gea de Tierra, ¿no? Muy diferente al concepto que vinieron a implantar la Iglesia Católica, los jesuitas, porque todos los astrónomos, los pseudoastrónomos que nos cuenta la historia, que midieron la distancia al Sol, que una serie de conceptos astronómicos no fueron dados por gente científica, eran dados por curas, por sacerdotes católicos, jesuitas, que eran los que a lo largo de la historia han influido mucho en las decisiones que se han tomado para, digamos, controlar las mentes del ser humano. Así que estos conceptos vienen del concepto heliocéntrico, donde nos ponen, nos cambian la tierra que está en el centro, como vuelvo y digo, para las culturas ancestrales, y nos implantan el sol en el centro. Entonces, de ahí nos dicen que la Tierra y los demás planetas son los que giran alrededor del Sol, el sistema solar, que desde niños ahí nos adoctrinan haciendo la maquetita para que quede bien fijada ahí en el subconsciente, y siendo niños nosotros no cuestionamos nada, Sí. solamente aceptamos. Entonces, esos son conceptos que vale la pena entender. Ma- Ahí me surge una pregunta. Eh, Posiblemente me adelante mucho esto, pero de acuerdo a esa cosmovisión, en donde tenemos un espacio, ¿verdad? Sí, así como lo mencionaste en forma de huevo, em, el- lo que hemos escuchado o que nos han dicho desde 1969, de que el hombre llegó a la Tierra. ¿Ese es un mito? ¿Es algo que pudo ser? ¿O es otra de las mentiras más de ese adoctrinamiento? De que el hombre, claro, eh, ahí claro, en 1969 entonces se hace este supuesto viaje a la Luna, ¿no? Sí, Entonces, de la Tierra a la Luna, y en realidad, o sea, hay muchas demostraciones de que este viaje, ¿no? En relación a lo que venía hablando, ¿no? De que la Tierra para las culturas ancestrales es el centro, y hay un orden diferente para las culturas ancestrales, pero como tú bien mencionas, pues nos muestran estas pruebas científicas. Entonces no, pero si la Tierra en realidad está aquí, ya hemos mandado nuestras naves, nuestros satélites al espacio, ahí el Apolo, entonces llega a la Luna, en el año 1969. Eh, bueno, a todo esto, también adelantarle un poco a la gente que para las culturas ancestrales, la Tierra no tenía una forma esférica, ¿no? Hablamos de una geomorfología donde la Tierra podría no tener la forma a la cual nos han enseñado desde siempre, ¿no? Como vuelvo y digo, con las maquetas y todo esto implantándonos desde niños. Pero entonces, ahí surge la pregunta, ¿no? Bueno, si la Tierra no es redonda, entonces, ¿qué forma tiene? Y ahí vamos al tema que tú muy bien has tocado. Entonces, pero tenemos las pruebas, las fotos desde la Luna a la Tierra, entonces nos muestran una Tierra redonda. Ahí para las personas que nos escuchan, yo creo que hay muchas personas aquí que ya han hecho toda una investigación. La mayoría de las personas que participan de estos canales es gente que ya está en un camino del despertar de la conciencia. Entonces muchos de ellos ya saben que hay muchos estudios del viaje
a la supuesta luna, que muestran que no fue así. Hay un director de cine norteamericano, se llama Stanley Kubrick. Él hizo películas bien famosas, La Naranja Mecánica, El Resplandor y muchas otras películas. La última fue Ojos Bien Cerrados, donde ahí muestra, no sé si la viste, la desenmascara a la élite, ¿no? Sí, Donde hay, bueno, y se dice que por eso lo mataron, ¿no? Después de esa película. Entonces, pero él deja en varios escritos que él le deja a su hija, donde él habla acerca de que él participó del falso viaje a la luna. Eso lo dijo ya en su vejez. Y hay muchas imágenes de Stanley Kubrick, un director de cine, con gente de la NASA. Entonces, si la NASA tiene una gran capacidad tecnológica, ¿no? Donde están haciendo otro tipo de estudios científicos, ¿qué tiene que ver un director de cine que no tiene mucha relación, ¿no? sí, Ellos, la NASA, por supuesto, tiene sus propios camarógrafos y eso. Entonces, es muy extraño y como él dirigiéndole el guión de algo que no se fue a la luna. Las pocas imágenes son solamente como 4 o 5 fotos que hay de la Tierra. Hoy en día, con la tecnología que hay, han los expertos en computación, y hay muchos videos de esto en Internet, han visto las imágenes que hay de la Tierra, y lo que han visto es a través de una serie de filtros. Lo que se utilizó fue un parche, se generó una imagen digital de la Tierra y se puso ahí. No es real esa imagen de la imagen tomada de la Tierra desde el espacio. También los fotógrafos en ese entonces no les cuadraba las sombras que producía, por ejemplo, la toma donde hacían de la caminata lunar y donde los cuerpos proyectan, si el único foco lumínico en ese momento era el sol sobre la luna. Entonces, ¿por qué en ese momento, o sea, normalmente si hay un foco lumínico se proyecta una sombra hacia el lado opuesto, pero aquí habían sombras hacia muchos lados? Eso solamente se produce en un estudio de grabación. Entonces, algo raro pasaba ahí. Lo mismo, imagínate, hablaron con el presidente Nixon en ese momento en directo, diciendo que las cifras oficiales de la distancia de la Tierra a la Luna son 400.000 kilómetros. ¿Cómo a 400.000 kilómetros hablaron tan fluidamente Nixon ahí con Buzz sí, Aldrin o con Neil Armstrong? sí. Siendo que hoy en día por un celular tú Ujú, muchas veces pierdes la señal cuando pasas en medio de dos cerros. ujú, Entonces, pero y con toda la tecnología que hay hoy. Y en sí, ese entonces, años 69, ¿cómo pudieron hacer eso? Hay una sí, serie de cosas que no calzan. así es. Así es. Y fíjate que, bueno, haciendo un paréntesis, ahorita que hablamos de la luna, ahora en estos días anteriores que fui a un parque aquí en Torreón, fui con mi hijo y precisamente a las 7 de la tarde vimos hacia el lado, hacia el lado poniente la luna, pero ahorita pues en una uñita, ¿no? De la una, no sé si es cuarto creciente, no sé cuál sea, pero yo creo que es como un tercio creciente. En total, vimos la luna y luego encima de la luna vimos algo que para mí sería la estrella. Eso fue a las 19 horas. Y luego, bueno, ya seguimos, dimos una vuelta en el parque y luego llegamos al mismo punto. 40 minutos después volví a ver ese punto y ya no estaba ni la luna ni ese planeta. Y continuamos así y ya no lo vi. Digo, este fue este domingo anterior. Entonces, bueno, pues muchas situaciones que muchas veces lo vemos pero no lo analizamos. Bueno, ¿qué pasa con la luna? Por ejemplo, ¿verdad? En ese momento yo me quedé pues con esa duda, ¿no? Pues tanto que hemos escuchado de la luna, que es un satélite, que ni siquiera es un planeta, etcétera, etcétera. Digo, eso sí me sorprendió y igual, y todo eso está de acuerdo con lo que tú bien mencionas. Que nos han mentido. Pero bueno, ese yo creo que el tema de la luna lo vamos a dejar para una siguiente ocasión. Y Correcto. entonces,
tenía otras preguntas, Palma, referente a la Universidad de la Sabiduría Ancestral y también el Círculo de Investigaciones Geocosmográficas de Chile. ¿Tú perteneces a esas asociaciones y de qué es? Así en forma general. Claro, el Círculo de Investigaciones Geocosmológicas es un grupo que se armó acá en Chile justamente con la investigación de la geomorfología, o sea, de la forma de la Tierra, donde participan arquitectos de la talla de Guillermo Wood, donde hay topógrafos, geomensores, y todos unidos tratando de demostrar de manera científica que la Tierra podría no tener la forma que nos han enseñado siempre. A eso se refiere ese grupo. Con ellos hemos dado charlas, cada uno dentro de su área de investigación y mostrando y dando pruebas de que la Tierra, el modelo actual que nos muestran de una Tierra esférica, no funcionan muchas observaciones. Por ejemplo, para dar, yo sé que la gente que escucha en este momento va a decir, porque es algo fuerte, pero entonces están hablando de la Tierra plana, estas personas. Yo les dejo solamente un dato. Yo sé que todas las personas acá son muy inteligentes. Eratóstenes, año 1100 antes de Cristo. Él hizo una investigación bien interesante donde en cierta oportunidad él ve el sol, como él iba a sacar agua de un pozo, y donde entraba los rayos del sol en cierto horario al fondo del pozo. Y alguien que vino de lejos le dijo, en un pozo que hay tantos kilómetros más allá, a esta misma hora, pero los rayos del sol no entran así, sino entran como en diagonal. Esto llamó la atención a Eratóstenes y él hizo un viaje de Siena a Alejandría, midió la distancia que había entre las dos ciudades y observó que efectivamente la iluminación en un pozo no se daba de la misma manera de donde el lugar original. Entonces, él dedujo en su mente que para que este tipo de iluminación ocurriera, siendo que el sol era como el que proyecta la luz, para que ocurriera esto, la explicación para él era que el territorio acá donde estaba él en una parte y el otro, había una curvatura. Entonces, por lo tanto, la luz llegaba de una manera diferente. Algo que de cierta manera en su pensamiento tenía una lógica y tiene una lógica de cierto punto de vista. Pero lo que pasa que lo interesante aquí es que él estableció una serie de medidas, las cuales, por ejemplo, él estableció, por ejemplo, hizo como una ecuación, Eratóstenes, y él dedujo entonces que la Tierra tendría 40.000 kilómetros de diámetro, digamos, en la zona ecuatorial de esta esfera, y dedujo entonces, según la ecuación, las curvaturas que se iban dando, entonces, cada cierta cantidad de kilómetros, de X cantidad de kilómetros, por ejemplo, después de 20 kilómetros, ya un objeto que vemos a más de 20 kilómetros, por supuesto, en un lugar donde no hay obstáculos, por ejemplo, frente al mar, una isla que está a 20, 30 kilómetros, ya la, la isla tiene que ya no verse visualmente en línea recta, sino que tiene que estar debajo de la curvatura, se esconde detrás de la curvatura. Eso fue una tabla de distancias que dejó Eratóstenes y al menos en muchas cosas de las que enunció Eratóstenes, muchas cosas tienen lógica, pero en este tema de la curvatura hay algo bien interesante, porque hoy en día, con la tecnología que se habla hoy en día, eh, se han visto islas o lugares, plataformas, por ejemplo, de extracción de petróleo, que se encuentran a, por decirte, 200 kilómetros, ciento y tanto kilómetros, y se han podido observar desde la orilla del mar y se han visto a lo lejos. Entonces, ¿cómo, esto se da? Siendo que por la lógica de Eratóstenes, esa explotación de petróleo o esa isla
que se ve a ciento y tanto kilómetros, no se debería ver. Entonces, ese tipo de observaciones hacen que para alguien inteligente se disparan todas las alarmas y dicen, ¿qué está pasando aquí en este caso? Entonces, dónde carajo quedó la ecuación de Eratóstenes? Entonces, eso solo y el ejemplo típico que nos dan Julio César de que un barco, no, la prueba más fácil de comprobar la curvatura de la Tierra, tú ves un barco al fondo del horizonte, a medida que se aleja, la parte más alta de ese barco es lo último en desaparecer, la parte alta del mástil, digamos. Y eso la gente dice, claro, es algo lógico, ahí desaparece el barquito detrás de la curvatura. Pero ¿qué sucede? Hoy en día hay zoom de todas estas cámaras digitales, donde ya el barco a nuestro ojo, que nuestro ojo tiene una limitancia óptica, un ángulo de visión donde todo se pierde en punto de fuga, como cuando nos enseñaron ahí dibujo en la secundaria, en el caso de México, también me imagino, todo se pierde en un punto de fuga. Las cosas que están muy distantes se tienden a ver más chiquititas y hacia un punto, un ángulo reducido, y hasta que finalmente desaparecen. Pero hoy en día con la tecnología, ya el barquito que desapareció al ojo, le hacemos zoom con un aparato y el barco se sigue viendo. Y se aleja más el barco, le damos más zoom y se sigue viendo. Entonces, los objetos no desaparecen detrás de una curvatura, desaparecen por nuestro ángulo visual. Esas fueron de las primeras cosas que yo empecé a escuchar y empecé a investigar. Y eso me llevó a muchas conclusiones y eso respecto a lo que me estás preguntando, entonces son grupos de estudio que nos llevan a ese tipo de conclusiones científicas. Hoy en día hay científicos a nivel mundial que desafían el modelo que nos han ido imponiendo, desde los jesuitas hasta la NASA. Exacto. Sí, sí, tienes mucha razón en todo eso. Y, y bueno, a nivel, digamos, a nivel casi personal, lo vemos, o al menos yo lo he comprobado. Por ejemplo, cuando llenas una manguera y pasas el nivel de un lugar a otro, resulta que el agua siempre está a nivel. Entonces dijo Hermes Trismegisto, como es arriba, es abajo, como es a un lado, es al otro. Entonces, si eso lo trasladamos a cualquier mar, a cualquier océano, el agua siempre está a nivel. Entonces, es imposible que esa supuesta curvatura de la Tierra, con todo y la gravedad y todo lo demás, que hagan que el cuerpo de agua haga esto, ¿verdad? Entonces, Ya. digo, son muchas situaciones que el, las élites y todas esas personas dicen, no, no, es que la ciencia no puede estar equivocada en nuestras teorías. Fueron mentiras que nos han dicho, ¿verdad? Y bueno, como bien lo dicen, ¿no? Las personas, todos tenemos, al menos yo tengo un mínimo de inteligencia, pues trato de utilizarlo, ¿verdad? Para llegar a esas conclusiones e ir rompiendo todas esas mentiras, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor ya me salió un poquito del tema. Palma, si te parece bien, ahorita Ah, bueno, todavía tenemos, no, te iba sí, me quedé pensando en algo porque sí, adelante. sí, muy bueno el ejemplo que diste del agua. El agua no miente, el agua siempre permanece con su nivel, entonces es difícil curvarlo. El tema de la gravedad, pues, eso ya es un tema que lo podemos hablar más adelante. La gravedad, si supuestamente hubiera una gravedad, hay que saber la masa de la Tierra no se sabe, lo máximo que se ha taladrado son 12 kilómetros, entonces, o sea, es un tema que lo podemos ampliar acá. Sí, Que yo iba a decir con el tema de Eratóstenes, porque hay gente muy inteligente dentro del grupo sí, o dentro de este canal que va a verlo y va a decir, entonces si Eratóstenes, entonces la luz entraba así, y si Padma dice que entonces no ocurre que las cosas se esconden detrás de una curvatura, entonces ¿qué fue lo que sí, Eratóstenes vio? ¿Por qué cambió el ángulo de la luz? Y lo sí, que pasa que los rayos del sol salen de manera divergente. Si este es el núcleo del Sol o el Sol, sí, los rayos no salen así, sino que salen divergentes, salen en diferentes direcciones. Entonces,
De hecho, tú ves el sol a través de una nube, pasando por una nube y Sí, se ven los rayos. Así, entonces, eso fue lo que finalmente pasó. No es que la Tierra se tenga que curvar, sino que los eh, rayos del sol salen en diferentes ángulos. Eso, quería terminar esa idea. Disculpa. no, muy acertado y muy oportuno el comentario. Y pues es que te digo, todo tiene esa lógica, ¿no? Y ese ejemplo, no es ejemplo, sino es algo real. Sí, cuando vemos que una nube está semi ocultando al sol, sí, se ven esos rayos en esa forma precisamente, ¿verdad? No como nos dirían, no, es que sale en línea recta, no, pues, ¿cómo, verdad? Difícilmente. Entonces, Palma, si me permites, hacemos una pequeña pausa ahorita más para actualizar eh, el tiempo de la sesión y Perfecto, continuamos. me De parece. acuerdo. A ver, listo. Palma, a ver, una pregunta también que cualquier persona se haría, e incluso algunos me han hecho esa pregunta. Dicen, oye, eh, ¿para qué y por qué no mentirían en ese, por ejemplo, en ese tema de la forma de la Tierra, del Sol, de la Luna? Esa es una pregunta que, y no nada más a mí me hacen esa pregunta, sino a lo mejor yo mismo, ¿para qué y por qué no mienten en esos temas? Bueno, hay muchas razones por las cuales se defiende este modelo. Uno, porque ya las bases que sentó la Iglesia Católica con el heliocentrismo, que eso es mentira lo que nos cuentan, que hubo un astrónomo que dijo, no, la Tierra gira y es así, y la Iglesia Católica lo fue a condenar. Eso es mentira. Esta persona que dijo esto era parte de la Iglesia Católica y él no lo mataron, nunca lo quemaron en la hoguera, entonces eh, es una serie de mentiras. Entonces, el modelo que ellos establecieron, muy bien pensado, porque son agentes de la ilusión, agentes de que, porque nosotros, ¿cómo tú puedes controlar a un pueblo? A través de la ignorancia, ¿no? A través del desconocimiento de quiénes somos, cuál es nuestra relación en este universo. Entonces ellos establecen este modelo heliocéntrico que justamente es lo opuesto a todo lo que exponen las culturas ancestrales que canalizaban la verdad. Eh, entonces ya impuesto este modelo, eh, aceptar, o sea, o dar el brazo a torcer y decir, ¿sabe qué? Nos equivocamos, los científicos de hoy en día, claro, están descubriendo, y ¿sabe qué? El modelo, no, porque se iría, ellos fueron los primeros que instauraron las universidades, los lugares donde se empezó a establecer conocimiento a nivel mundial. Entonces sería decir, todo lo que estuvimos diciendo durante tantos años era una mentira. Entonces, uno por un tema, ese es un tema. Otra gente da un argumento, no, la NASA también por defender su modelo gana yo no sé cuántos millones de dólares diariamente, o sea, también debido al impuesto que se le da a los ciudadanos norteamericanos. Entonces, hay un tema también de negocio ahí. Pero para mí lo que tiene más peso y más vital importancia es lo siguiente. Si te das cuenta, todas las culturas ancestrales, los mayas, los aztecas, todo esto, además para el territorio donde tú vives, ellos desde niños a los nativos, a las personas de allí, le enseñaban acerca del universo. No por nada habrán invertido tanta cantidad de esfuerzo, tiempo en hacer pirámides donde la parte de arriba y muchos lugares se alinea en los solsticios y los equinoccios. Hay un momento, por ejemplo, no me acuerdo si es en el equinoccio, donde hay en las escalinatas de una de las pirámides, aparece una serpiente en piedra que es iluminada justo para ese momento, que es el equinoccio, en donde el día y la noche son igualmente, son iguales. Entonces, ellos tenían grandes observaciones astronómicas, tenían de hecho no solamente una medida de tiempo, los mayas,
en relación al año solar, como se mide en Occidente, sino también al año venusino y otra serie de observaciones. ¿Por qué gastaban tanto tiempo en eso? ¿Por qué no más bien dedicarse a moler el maíz, hacer las tortillas y comer y hacer lo que todo mundo hace? No, porque ellos tenían una conexión con el todo, con la verdad. No tenían internet como nosotros para andar ahí pegados todo el día o qué sé yo, en este mundo que nos pusieron a competir. Ellos eran más inteligentes que nosotros, disfrutaban más el tiempo y ellos observaban el cosmos y se daban cuenta de muchas cosas que nosotros hoy en día no nos damos cuenta. Ellos invertían el tiempo en la astronomía. ¿Y por qué? ¿Por qué no explicarle más bien conceptos chamánicos, la conexión con la Pachamama, con la Madre Tierra, o con Quetzalcóatl, o qué sé yo? ¿Por qué no enseñar conceptos más religiosos en vez del cosmos? Bueno, porque el cosmos en sí era una verdad muy espiritual. Entonces, eso se enseña no solamente en México o en Guatemala, eso se enseñaba también en los egipcios. Ahí está el calendario de Dendera, que fue arrancado de uno de los lugares ahí en Egipto y fue llevado para Francia, se exhibe en un museo de Francia. También ahí en Tiahuanaco, en Bolivia, también muchos lugares de observación astronómica. Eh, Ahí en Inglaterra, en Stonehenge, y así todos los lugares de observación, en India también. Entonces, ¿por qué invertían tanto tiempo en eso? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo era entender algo muy importante, la importancia de tú como ser humano, la importancia de saber el poder que tiene el ser humano. Y eso es algo que la élite mundial no quiere que el ser humano se entere de eso, del gran poder que tenemos nosotros. Justamente la mayoría de las religiones han sido manipuladas para hacernos creer que no tenemos ningún poder, ¿no? Entonces, y no fue así como Jesús lo dijo, ni como Buda lo dijo, ni como Krishna lo dijo. Ellos enseñaron justamente acerca del poder de cada ser humano. Entonces ahí viene la historia de Jesús, cuando justamente alguien toca la túnica de Jesús. Entonces dice, él se devuelve y dice, alguien me ha tocado. ¿Quién me tocó? Entonces ahí un hombre dice, fui yo, maestro, he sido sano, no podía, estaba tullido, pero ahora te he tocado y has sido sano. Y dijo Jesús, no, tu fe te ha sanado. ¿Qué quiere decir con eso? El gran poder que tiene el ser humano. Esto que yo te estoy explicando no es al azar, no te lo estoy diciendo porque sí, o es que me perdí de la línea de lo que me estás preguntando, no. Esto tiene relación con el cosmos, porque el cosmos, lo que estamos viendo, donde una Tierra en el centro y los demás dando vuelta alrededor, eso es un reflejo de nuestra psicología, eso es un reflejo de nuestro ser interno. De hecho, yo estuve leyendo varios libros de autores mexicanos, de chamanes, donde ellos explican eso, de que nosotros somos como un fractal, nosotros obedecemos una fractalidad. El universo también nos está mostrando esa fractalidad. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia oficial? Analiza el concepto tan diferente. Los antiguos nos decían, tú eres el centro, eres importante. Y no por un concepto de ego, entonces yo ahora me siento superior y tengo derecho a aplastar a todo mundo porque soy el centro de todo. No, no es un concepto de ego, sino un concepto real de que nosotros estamos, la Tierra es un lugar, es como una escuela de evolución muy importante. ¿Qué nos enseña la ciencia oficial? Nos dice, la Tierra está dando vuelta alrededor del Sol a una distancia de 153 millones de kilómetros. Esa distancia la estableció un jesuita que se llama Maximilian Schell. Eso no lo dio un científico. 153 millones de kilómetros. Al mismo tiempo, ese Sol se va desplazando a través del universo por la Vía Láctea, y la Vía Láctea, que mide yo no sé cuántos millones de años luz, es una de las galaxias más pequeñas porque hay otros millones de galaxias. Cuando tú empiezas a escuchar estos conceptos del universo, ¿qué piensas automáticamente tú?
somos una pelusa, somos, no existimos prácticamente, somos, o sea, somos efímeros, somos como una mosca, un insecto que nace en la mañana y ya en la tarde muere. No somos nada. Y eso es lo que más enfatiza, y eso no es casualidad. Hay seres oscuros, entidades muy oscuras que tratan de minimizar el poder que tiene cada ser humano. Yo te hago una pregunta, Julio César, o cualquier persona. Todo mundo se llena la boca diciendo, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Dios, el omnipotente, el creador, todas las cualidades que tiene Dios, sea como tú le llames. Alá, Jehová, Jesús, si le quieres decir, Krishna, como tú le quieras llamar, de acuerdo a la cultura en que hayas nacido, hayas crecido, etcétera. Si nos llenamos la boca hablando de que somos hijos de Dios, tenemos esa relación, ¿no? Mismo Jesús habla ahí, mi padre, él se refiere a su padre. Si somos hijos de Dios, ¿acaso el hijo no hereda cosas del padre? Entonces, aquí, para tú ver si hoy en día los padres que no quieren reconocer a sus hijos, se le hace un estudio de ADN, ahí le toman una gota de sangre, no, sí, mire, corresponde los cromosomas, qué sé yo, es hijo de esta persona. Ah, sí, un estudio de ADN. Entonces, el hijo tiene muchas cosas del padre. Entonces, nosotros, ¿qué hemos heredado de nuestro padre? Solamente venir acá a la existencia, ¿no? Como almas, como seres corporificados. ¿Qué más hemos heredado? Normalmente heredamos de un padre, heredamos muchas cosas. ¿Y qué se nos dice de Dios? Dios es eterno. Por eso se habla de la reencarnación, que no morimos cuando se termina este cuerpo físico. Eso ya es otro tema que estaba hasta en la Biblia y lo quitaron. ¿Qué más hemos heredado? La eternidad, el conocimiento, el ser humano cuando se conecta es lleno de conocimiento. Todos tienen ese potencial, todos tenemos ese potencial. Y otra característica de Dios es que Él es creador. Por lo tanto, así como la gotita tiene características del océano, ¿no? Entonces, de la misma manera nosotros como hijos de Dios también tenemos ese poder creador, creador. De hecho, se han publicado libros como ese del Secreto, ¿no? Donde decía la gente, no, si tú quieres una casa, pon una foto de la casa que quieres, ponla ahí al lado del velador, al lado de la cama, y si tú lo miras, y finalmente llegaba a la casa, o sea, hay miles, o el auto que tú querías. ¿Y qué es eso? Nosotros creamos, proyectamos una idea y eso llega. Pero si es una persona pesimista, no, es que ahora viene una crisis mundial y que está lo de Rusia con Ucrania, y esto puede desenvolver, no, estamos todavía, la vibración de todas esas personas repitiendo en base a una noticia que nos crean, ve tú a saber si es realidad o no, que yo lo dudo, o que entre Estados Unidos y Rusia puede existir un conflicto atómico, siendo que son socios comerciales. Entonces, pero todos esos miedos nos van dando. Y esa vibración de las personas creando esa realidad, eso es lo que quiere la élite, que entre todos creemos esa realidad. Y ahí es que se producen las crisis económicas, debido a esa vibración. Han hecho muchos experimentos de física cuántica demostrando del poder que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, como seres creadores, nosotros tenemos un lugar vital, importante. Ahora, yendo al tema del cosmos, entonces, lo que nos muestran las culturas ancestrales es que el ser humano está en el centro, es de vital importancia. Incluso en los Vedas se dice que los semidioses, no sé cómo lo llamen en el idioma maya o azteca, los seres que viven, los que, como en los griegos, los titanes, los que vienen a ayudar al ser humano, que colaboran con el ser humano. En los Vedas se le llama devas o semidioses. Se dice que estos seres titánicos encargados de muchas labores dentro del universo, dice que ellos oran por nacer en la tierra, porque ellos dicen que debido a sus grandes labores que llevan en el universo, dice que muchas veces se llenan de ego y de ahí caen de esa posición. Entonces ellos dicen que oran por nacer en la tierra, porque dicen, en la tierra
todo es tan temporal, hay tantos problemas que finalmente las personas en un momento se vuelcan a meditar en que tienen que salir de acá, o sea, están dispuestos a evolucionar en este lugar. El lugar, a pesar de todas sus dificultades que vemos a diario, es un lugar perfecto para la iluminación. No es como nos hacen creer de que todo el tiempo estas noticias que nos tiran para abajo, nos bajan nuestras defensas y todo, que viene un escenario cada vez más terrible. No, nunca ha sido terrible. Incluso las crisis son necesarias para que el ser humano evolucione. Entonces, eso es lo que nos muestra el universo, de que la Tierra está en el centro. Cuando tú entiendes, y ahí voy a dar respuesta a tu pregunta, el por qué, entonces, ¿cuál sería el objetivo que nos esconda en la forma verdadera de la Tierra? Y no solamente la forma de la Tierra, sino el modelo del, lo que nos imponen del sistema solar, que no sería sistema solar, sino sistema geocéntrico, donde no es una esfera. eh, Ahí es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú te enseñan, así como lo hacían los nativos, de que tu posición, tu relación con la tierra, que tú estás en el centro, nada te mueve mover de ahí. En las artes marciales, por ejemplo, se explica lo mismo, ¿no? Si tú vas ahí ve a un ancianito, Yashin Funagoshi, era un practicante de artes marciales muy antiguo del Karate Do. Él en cierta oportunidad le pidió a sus discípulos que lo atacaran a él, y él tenía una edad muy avanzada, muy viejito. Ay, por favor, atáquenme, tírenme. Pero maestro, pero no, usted ya está muy viejo, nosotros somos jóvenes, no importa, atáquenme con toda su fuerza. Y todos se lanzaron al mismo tiempo y salieron volando todos por diferentes lugares. Entonces él les dijo, ¿qué es lo que pasó? Decían, ustedes no me pudieron mover ni un milímetro porque yo sabía cuál era mi centro, mi lugar. Pero en cambio, si yo a alguno de ustedes lo muevo de ese centro, puedo hacer lo que quiera con cada uno de ustedes. Y eso es lo que trataron de hacer los jesuitas, cambiándonos nuestro modelo geocéntrico y imponiéndonos el modelo heliocéntrico. Nos sacaron del centro, nos sacaron de esa conexión ancestral que nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Para mí esa es la razón más fuerte que hay allá, más allá de que si la NASA defiende este modelo, más allá que si se caería el modelo que impusieron los jesuitas. No, para mí la realidad es lo que te acabo de decir, y hay muchos investigadores que han estado de acuerdo con eso. Sí, sí, estoy de acuerdo con todo lo que has comentado. Y, y pues sí, lo hemos visto, ¿no? De cuando nos tratan de minimizar principalmente, ¿verdad? Y como bien lo dices, uno de esos aliados o de esos mayores agentes, pues las religiones, ¿verdad? Que nos tratan de poner como bien lo dijiste, como un polvo nada más. Y cuál es la verdad que siendo hijos de un Dios, pues somos o debemos de ser igual a Él. Y ese poder que tenemos, pues sobre todo primero que nada, usarlo para nuestro bien y para el bien de los demás también, ¿verdad? Muy, Así es. muy agradecido con toda esa explicación. Ahora, Padma, siguiendo ya con estas últimas preguntas, pues me gustaría nos comentaras un poco acerca de los movimientos del Sol y de la Luna en este modelo geocéntrico, por favor. Bien, bueno, me gustaría aquí apoyarme con algunas imágenes, no sé si, bueno, aquí tengo una, pero no sé si es la más adecuada. A ver, Sí, ahí se ve. ¿se Ahí- alcanza a ver? Sí, se ve muy bien. Bueno, este es el modelo que exponen los Vedas, más o menos. Acá en el centro, a ver que le entre más luz. Ahí. En el centro está el Monte Meru, que sería el eje central del universo. Este eje central, a ver si le doy un poquito de luz acá con la iluminación que tengo. Ahí. Este, ahí, segundo, ahí, puede ser.
Este eje central lo mencionan muchas culturas. Por ejemplo, yo sé que en la cultura maya se hablaba acerca de la ceiba sagrada, de un gran árbol en el centro del universo. Y aquí a los pies de esto estarían los continentes. Los Vedas explican que son diferentes anillos. El primer anillo, el océano de agua salada, después va un anillo que contiene al océano de agua salada, que es sólido, digamos. Después viene otro océano en otro ingrediente y así. Así como hay 7 continentes acá, incluido Lemuria, que está ahora bajo el agua, o Kumari Kandán, que le dicen los hindúes, así como tú decías, los principios herméticos que hablaba Hermes Trismegisto. Entonces, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Así como hay estos 7 continentes, en los otros anillos también hay 7 continentes, ¿ya? En uno de los anillos, que es el quinto anillo, me hubiera gustado tener otra imagen más completa acá. En el quinto anillo hay un anillo circular que se llama la montaña Manosotar, que es donde se apoya uno de los ejes del sol. De hecho, en la mayoría de las culturas ancestrales se muestra que el sol tiene como 2 bastones, y son los ejes de ese sol. Entonces, el Sol tiene un apoyo en el punto central y en uno de los ejes de afuera. Eso le permite girar todo el tiempo, crear día y noche la iluminación acá en el centro. El Sol es el que se mueve. De hecho, el capítulo 21 del Bhagavatam, de esta cultura ancestral, nos narra acerca de los movimientos del Sol. O sea, los movimientos del Sol. No nos habla de que el Sol está quieto, no, los movimientos del Sol. Entonces, se habla de que el Sol, por ejemplo, en el mes de junio, el Sol asciende, alineándose, visto desde la Tierra, con la constelación de Géminis. Y de hecho es así. Tú ves el Sol en junio 21 y está ahí pegado a Géminis. Y después, después, entonces el Sol hace como un cono hacia arriba, va haciendo espiral, va yendo hacia arriba en junio, y después va bajando, en la mitad del recorrido son los equinoccios, y después los solsticios. Entonces, en el 21 de diciembre es el momento en que el Sol está más bajo, y por ejemplo, ahí se alinea con la constelación de Sagitario y Capricornio. Entonces, en el momento en que está más bajo. Y en ese momento el Sol, por ejemplo, viene a ser el verano, aquí, por ejemplo, en Chile, en el hemisferio sur, pero al lado contrario, en diciembre es frío en el hemisferio norte. Entonces, todas esas explicaciones acerca de la iluminación del Sol están dadas en un texto antiquísimo, se llama el Bhagavatam, es uno de los 18 Puranas, de los textos más antiguos de los Vedas, de la cultura aria, y ahí se describe acerca de los movimientos del Sol. Respecto a los movimientos de la Luna, se dice que la Luna hace un movimiento más rápido que el Sol. De hecho, la Luna, por ejemplo, el Sol se demora, son 360 grados, que son las 12 constelaciones zodiacales, las 12 constelaciones que son puntos de referencia en el cielo, que se utilizan desde la antigüedad. En recorrer cada constelación son 30 grados que recorre el Sol, multiplicado por 12 son 360. Se demora un año en recorrer las 12 constelaciones zodiacales. ¿Ya? Pero la Luna, en recorrer todas las constelaciones zodiacales, las hace en 28 días. Es más rápido que el Sol. Entonces, lo que tú decías cuando estabas en ese parque, que estabas con tu hijo y viste la Luna en un lugar y después al rato no estaba. Bueno, la Luna se mueve a razón, se va trazando 51 minutos diarios. Entonces, su movimiento es bastante rápido. Respecto al día anterior, no vas a ver la Luna en la misma parte, ¿no? Se va atrasando bastante, su movimiento es rápido. Y como te digo, en 28 días hace el recorrido por las 12 constelaciones. He ahí un tema muy interesante astronómico,
porque los jesuitas, de nuevo, con estos personajes que tratan de cambiar la historia, ellos establecieron de que una lógica, que tiene lógica para muchas cosas, pero no para todo, donde algo que es muy rápido significa que está cerca, pero algo que es lento significa que está lejos. Es como cuando vemos un auto de cerca pasar a 100 kilómetros por hora, lo vemos muy rápido. Pero si está a 10 kilómetros o a 5 kilómetros, el mismo auto a la misma velocidad lo vemos pasar muy lento. Esa misma lógica se trató de aplicar a los planetas, pero resulta que en la observación a través de un telescopio simple o binoculares, midiendo la magnitud de los planetas, nos damos cuenta que algunos planetas, cuando tienen tamaño grande, es decir, ahí están más cerca, cuando está más chiquitito, pues por lógica están más distantes. Entonces, cuando están más grandes, cuando están más cerca, debería verse más rápido, pero resulta que se ven más lentos. Y algunos planetas, por ejemplo, cuando están muy lejanos y se mueven muy rápido. Entonces, nos impusieron, o sea, ellos ubicaron el orden de los planetas de acuerdo a las velocidades. Y claro, algunas lógicas que si un planeta tapaba a otro es porque estaba más cerca, y así establecieron una lógica, pero con respecto a la Luna, bueno, es un tema muy complejo y que habría que dedicarle todo un programa a esto, pero para muchas culturas ancestrales, ojo con lo que voy a decir, la Luna estaba más lejos que el Sol. Eso ya, ya presenta una dificultad, porque entonces decimos, pero ¿cómo si la Luna la vemos grande, con sus cráteres, con todo esto? Entonces, ¿cómo va a estar más lejos que el Sol? Claro, pero algo que se le ven los detalles, para los que nos gusta la pintura, algo que se ven los detalles, o está muy cerca o es muy grande. Y la Luna justamente es algo muy grande. Los planetas tampoco son como nos lo muestra la NASA con una gran definición, eso es totalmente mentira. Los mismos telescopios tienen algo que no es que se les hace zoom infinitamente, sino tienen una limitancia que se llama la difracción, donde ya las imágenes empiezan a ver borrosas después de cierta cantidad de zoom. Por lo tanto, esas imágenes perfectas de Saturno y otros planetas no son reales. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que la observación de los planetas no es que sea real como nos muestra la NASA, no, eso no es así. Los planetas nos influyen, la Luna nos influye en la mente, Mercurio en las comunicaciones, Venus en el arte. Entonces, si nos influyen, no son solamente rocas dando vuelta ahí, sino algo sucede con eso, son lugares de mucha evolución espiritual y no un planeta como aparentemente nuestros ojos lo pueden deducir. Bueno, eso, querido hermano, me gustaría hablar, a mí me gustaría en algún canal tuyo, en algún programa futuro, cuando se pueda, invitar a un amigo que es astrónomo y al mismo tiempo es ingeniero, él se llama Jonathan Espinosa, y donde a través de triangulación y de una manera matemática sencilla, él da muestras de que la luna está más alta que el sol. Sí, de acuerdo. No, sí, y tu propuesta está aceptada desde este momento y únicamente pues ya luego vemos el momento adecuado y sobre todo pues la disponibilidad, ¿no? De tanto tuyo como de este astrónomo. Y pues sí, obviamente las puertas de este canal están abiertas tanto para ti como para cualquier otro invitado para que nos vengan a ayudar a desvelar todas estas telarañas que nos han puesto enfrente, ¿verdad? Y híjole, eso la verdad, ese dato que comentas de que la luna es mucho más grande que el sol, sí, la verdad yo no, la verdad ni lo imaginaba, tío, porque sí, obviamente en algunas ocasiones yo he visto, pues con unos simples binoculares, dándole ahí su acercamiento, pues sí, se ve la forma y todo. Y, bueno, tengo también un telescopio, ¿verdad? No a nivel profesional ni nada, pero pues sí, lo primero que vemos, o al menos la primera cosa que vi, pues es
apuntarle a la luna para ver cómo se ve. Y Claro, pues ya con eso ya cambia la perspectiva. Pero como exacto. siempre, y como bien lo dijiste, ¿no? Pues esto está abierto, pues primero para las personas que tengan esa inquietud por conocer algo más, no únicamente lo que siempre nos han dicho, los puntos de siempre, ¿verdad? No, no, algo más y poder llegar, pues por lo menos a conocer y más que nada, pues conocernos nosotros mismos con ese potencial que tenemos, pues como hijos de Dios y en base a eso, pues lograr nuestra evolución, Así es. ¿sí? Entonces, Palma, pues ya nos queda poco en esta sesión. Me gustaría, Palma, pues antes de finalizar, pues que nos des algunos puntos de contacto o algún punto de contacto donde cualquier otra persona del público, pues si en un momento dado quiere contactarte o ver algunos videos, pues que lo haga sin problemas. Sí, bueno, hay un canal, nosotros hemos tratado de mostrar este modelo védico a través tengo un amigo que trabaja en animación en 3D y hemos hecho bastante didáctico, de una manera didáctica, lo que son los movimientos del sol, el universo védico. Ahora estamos a punto de subir, justamente yo creo que en un par de semanas, un modelo concluido de todo el universo védico, muy bonito, está quedando muy bien. Y este canal se llama Padma Sabiduría Ancestral. Padma Sabiduría Ancestral. De pronto cuando tú subas este video, yo puedo dejar ahí el, el nombre del canal. ¿Qué más? Y si alguien quiere contactarse conmigo, por supuesto, también puedo dejar, no sé, mi contacto ahí o correo, etcétera. Así que eso, muy feliz de haber participado acá. Te felicito digamos, estar haciendo este gran esfuerzo de tu tiempo. Yo me imagino tú también tienes tus obligaciones, tus cosas que hacer, pero todo esto nos muestra que tienes un gran compromiso con la verdad y eso es impagable, eso es muy bueno. Ojalá hubieran más personas con este espíritu de entregar algo a los demás de corazón y tratando de que no repetir lo que nos enseñan en la escuela, repetir de memoria todo el tiempo, sino tratar de nosotros también, como decía Tesla, todos somos científicos, que nadie te diga que se necesita un título para investigar. Mismo Tesla, él decía yo, muchas de mis investigaciones las he tomado no porque yo sea muy inteligente, sino las he tomado del Akash, de ese registro akáshico que existe, el éter, que está en todas partes. Así que eso y el conocimiento también está dentro de cada uno de nosotros, solo es saber cómo acceder a él. Sí, Así. no, muchas gracias por eso que comentas acerca pues de esta misión, o al menos así es como lo he tomado, ¿no? Pues una misión que es pues el llevar o dejar, sembrar ahí alguna semilla para todo aquel que quiera tomarlo, donde haya tierra fértil, esa semilla va a crecer, va a dar frutos y pues el que no, bueno, cada quien tiene su elección y pues sobre todo eso también, pues gracias a ti también que nos has compartido parte de todo ese conocimiento que de alguna u otra forma pues nos va a ayudar a entender pues en dónde estamos primeramente, ¿verdad? ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Entonces pues también pues una gran labor que tú haces y pues este canal queda abierto para cuando tú gustes y tengamos la oportunidad nuevamente. Así como bien dijiste, también pues se dio el momento, que este es el momento adecuado y pues encantado de seguir platicando y llevando ese mensaje a todo el mundo. Gracias a ti, Julio César. Muchas gracias Un y gran saludo a todas las personas que nos escuchan ahí en exacto, México y diferentes lugares del exacto. mundo. Muchas gracias. Agradecido. Muchas gracias y ojalá todo el mundo
pues pueda disfrutar de entender y de ver este video. Y pues no queda más que decirte pues que nos vemos en una siguiente ocasión, que espero no pase mucho tiempo. Y pues a la orden, igual para todo nuestro público, todas las personas que nos vean, en una siguiente ocasión continuaremos. Hasta la próxima.